Virginia es integrante del grupo Afro Floreciendo. Es cuando uno va a hacer una pregunta sobre el tema del racismo en Uruguay. Yo le quiero hacer después una preguntita antes de Sí. meternos de lleno, pero terminen la idea. Cuando uno va a hacer una entrevista sobre el tema del racismo en Uruguay y invita a una persona de un grupo que se llama Afro Floreciendo, tenemos la costumbre, los uruguayos, de irnos al carnaval y el candombe. Eso no es así, ¿no, Virginia? Bueno, buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, lamentablemente se toma a la comparsa como candombe, como representativa del candombe. Eso no es así. La cultura del candombe fue absorbida por el carnaval. Entonces, bueno, la sociedad hegemónica entiende que cada vez que hablamos de candombe es lo mismo que decir comparsa, o comparsa es lo mismo que decir candombe. Y bueno, la cultura del candombe es lo que vivenciamos la comunidad negra de este país. La que sí le guste la comparsa y la que no. Porque hay muchísimas personas, descendientes de africanos y africanos, que no sienten nada cuando escuchan un tambor, ni se les mueve nada, pero sí son parte de una cultura que tenemos, que tiene que ver, como todas las culturas, desde nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, cómo nos relacionamos, cómo nos reproducimos. Y bueno, lamentablemente estamos como opacados por el fenómeno carnaval, que la gente entiende que el candombe es comparsa. Pedro, ¿estás en línea? No, No está en línea, Pedro. no estamos en línea, no logramos el duple ahí, un problemita se ve en salto ahí. Virginia, además, han robado parte de la historia, ¿no? El relato histórico también ha sido hecho desde alguna hegemonía, una hegemonía que no relata los hechos históricos en la forma adecuada. Recuerdo que hablábamos de lo que significaba Ancina, y tú lo que nos decías es que Ancina es mucho más que una persona que acompañó en los últimos años a José Artigaza. Perdona, Virginia, para ponernos en contexto, y a Marcelo también, ahora sí estamos en contacto con Radio Turística, con Pedro Rodríguez, que así, bienvenido, Pedro. Pedro, estamos hablando con Virginia Aurelia Rodríguez Magallanes, que es integrante del grupo Afro Floreciendo, y estábamos hablando un poco del sentido hegemónico que se le está dando en la cultura a ubicar a las comparsas dentro del carnaval, y ella nos decía que es de alguna manera una usurpación de la memoria o la identidad de los afrodescendientes. De ese tema estábamos conversando con ella. Virginia, te pido si puedes repetir algún concepto, porque ya estamos en comunicación con la gente de Salto. Bueno, buenos días para todos Salto, es un gusto, la verdad, la comunicación. Un gusto, Pedro, saludarte. No, más o menos lo que veníamos hablando tiene que ver con que nuestra historia es contada desde la otredad, por tanto tiene una interpretación y no una experiencia de vida para ser narrada. Y más que una usurpación, tiene que ver con la invisibilidad que tenemos nosotros y la falta de herramientas para poder posicionarnos donde realmente debemos estar, y entonces sí contar nuestra historia. Porque es evidente que si nosotros, la población afrodescendiente y específicamente la población afro-uruguaya, no puede escolarizarse, es evidente que tu vida va a estar afectada directamente por la falta de escolarización, porque esto tiene que ver directamente con tu calidad de vida, a lo que vos accedes, dónde vivís, en qué trabajás, y eso está directamente ligado con el desarrollo de las personas. Entonces, bueno, en esto de que la sociedad hegemónica y nuestra historia contada desde la otra edad nos deja como que el candombe es comparsa, y la cultura del candombe no es comparsa. Es más, las comparsas de hoy, pocas son representativas realmente de la comunidad negra, y cuando digo esto no digo porque su fenotipo tenga que ser el color negro o marrón o el que como se le quiera llamar. Tiene que ver porque se van perdiendo los valores fundamentales
y la esencia de lo que es la comparsa, al punto tal de que las personas se creen que pueden innovar y agregar o sacar cosas que son fundamentales a la hora de representar la matriz africana. Entonces, bueno, en esto de que nuestra historia la contaron los demás y no lo contamos nosotros mismos, ahí perdemos muchísimo y todo el tiempo perdemos, porque también la matriz africana está desde la gastronomía, la cultura, la literatura, las artes, está en muchos lados, pero bueno, el racismo que vivimos lo pretende convertir en invisible. Pedro, ¿le preguntas algo tú? Y mira, el tema con él, yo no leí mucho lo que pasó con él, lo que sé fue que le multaron porque tuvo una expresión hacia otro jugador. No fue a nivel de las redes sociales, es un agradecimiento gracias Negrito. Que pone gracias Negrito en ese agradecimiento. Eso generó que la Liga de Inglaterra tomara una medida sancionatoria frente a Cavani, y se ha generado, y por ahí algunas de las preguntas que yo te quería hacer, igual se generó todo un tema que, si vos mirás las redes sociales, hubo un gran apoyo a Cavani, todo el mundo como saludando gracias Negrito, demás. Entonces interpreto que Pedro te pregunta a ver cómo... Bueno, mira, en lo personal, adjetivar a las personas está muy mal, ya sea desde Negrito, el negro Luis, la negra Juana, el flaco Roberto, el down Joaquín o el autista Felipe. ¿Tá? Cuando nosotros adjetivamos a las personas, estamos robándole su identidad, estamos negándolo como persona sujeta de derecho. Eso como primera instancia. Ahora, como el Uruguay es racista, tiene prácticas racistas. Por supuesto no estoy diciendo que Cavani sea racista. El problema está en que el racismo es parte de la estructura en la conformación de nuestra sociedad, hace que muchísimas personas desde el desconocimiento reproduzcan actitudes y palabras racistas sin saber el efecto que tiene y el impacto. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, las personas dicen cariñosamente negrita, negrito, petizo, petiza, gorda. Está bien. El tema está que nosotros, los descendientes de africanas y africanos, tenemos sobre nuestra espalda una historia de un comercio esclavista legal. Y tenemos sobre nuestros cuerpos y nuestras cuerpas los efectos y las consecuencias de esa trata esclavista. Entonces, alguna vez alguien en un medio me dijo, no, pero a los asiáticos también los discriminan. Entonces, desde su ignorancia, estaba negando más de 500 años de historia. Y una esclavitud que en la antigüedad fue legal y hoy sigue siendo la esclavitud, no a ese punto ni legal, pero sigue siendo, porque una mujer que trabaja 25 años en una casa, que no está formalmente registrada en el BPS y que crió a tus hijos y a tus nietos, se encargó de la poda de toda tu vida, eso es una esclavitud moderna. Entonces no es parte del pasado. Entonces, mucha gente yo he escuchado, porque inclusive me pasó estar en un lugar público y una pareja hablaba y la señora le decía, pero escuchame, acá decimos negrito. Ellos no entienden que nosotros decimos negrito, pero ella no entiende que decir negrito está mal, porque tiene un pasado histórico, porque tiene otra connotación. Entonces, queda a criterio de cada uno si quiere ser el negro Juan o la negra Sofía. Eso es muy personal. Pero no todas las personas fenotípicamente negras somos la negra Virginia, porque de hecho yo no lo soy. Entonces, hace poco, el año pasado, no, el anterior, participé de una actividad de un programa de la Intendencia de Montevideo que se llama Afrodescendencia Resiliente, en Sayago, el barrio Sayago, no me acuerdo qué municipio es. Entonces ahí nos encontramos varias personas. Dentro de esas personas había una señora que tendría más de 65 años y un señor no tan grande. En la conversación, cuando una cosa se daba a la otra, a los dos compartieron la misma historia, que cuando fueron niños los repartieron.
Entonces se decían, dame un negrito para criar. Esta negrita me la llevo yo, como quien reparte cachorritos. Y eso estoy hablando que le pasó a 2 personas que no tienen más de 70 años. Entonces, el negrito y negrita tiene una historia que seguramente muchos los desconocen. No tienen idea de qué es. Pero tienen que saberse que adjetivar está mal a cualquier persona. Y bueno, en cuanto a lo de Cavani, yo no lo conozco personalmente, pero no sé. No creo yo que haya tenido intención negativa o de maldad hacia esa otra persona, para nada. Pero sí es hora de que el Uruguay entienda que es racista y que empiece a rever las actitudes racistas que tiene. Y el lenguaje, el poder de la palabra, construye y destruye. Entonces, el lenguaje es el primer lugar donde todas y todos tenemos que comenzar a revernos. Pedro, tú sigues con la entrevista, por favor. Mira, vos te referís a la ley 19.122, acciones afirmativas para personas afrodescendientes. Es la ley 19.122, acciones afirmativas para afrodescendientes. El Estado uruguayo reconoció la segregación que tiene la población afrodescendiente. Cuando reconoce esto, entiende que la ley 19.122 es reparatoria. Lo que en lo personal pienso que intenta acortar la brecha de la población afro con respecto a la no afro. ¿Por qué te digo intenta? Porque la ley dice que en todo llamado público y privado se debe dejar un 8% para personas afrodescendientes. Deben tener la prioridad. Claro, esto si vos cumplís con el requisito que te solicite el lugar donde convoca. Ahora, un requisito mínimo y básico para acceder a cualquier empleo es el bachillerato completo. Nuestros estudiantes, de 10 estudiantes afrodescendientes, solamente 3 llegan a completar el bachillerato completo. Y el que lo llega a hacer es porque peleó contra demonios de 7 cabezas. Entonces se hace cuesta arriba completar el bachillerato. No solo por las condiciones que vos necesitas para poder completarlo en cuanto a lo material. Cuando te digo lo material hablo de fotocopias, ropa, championes, libros, el acceso. Después hablo de qué es lo que te espera cuando vos vas a sentarte al aula y qué es lo que va a contar el docente y cómo va a hablar de tu historia. Porque nosotros, más allá de que el racismo nos invisibilice, somos parte de la conformación de esta nación. Entonces, cuando el docente que está ahí usa términos de negros esclavos, eso también genera un impacto en vos. Y si a su vez hay un desconocimiento, eso también genera un impacto. Entonces aprovecho a contarles, en el año 2008 participé de jornadas académicas que se celebraron. Llegaron a ser 3 o 4, yo participé de 3. En estas que fueron en el 2008 organizadas con el MEC, la Facultad de Ciencias Sociales, el MIDES y la sociedad civil, estuvo participando Gustavo de Armas, es un sociólogo, representante de UNICEF. Contaba que la población afro está 40 años atrasada con respecto a la no afro. 40 años atrasada. Y hacía lo desglosaba en cuanto a género, edad, lugar, territorio que ocupamos. Y había una señora que de la ruta, creo que 26, Camino de Rivera, sé que es en el departamento de Rivera, la ruta creo que era 26, que ella no mandaba a sus 2 hijos a la escuela porque no quería que sus hijos vivieran lo que ella había vivido. No los mandaba a la escuela en el año 2008, estoy contando esto. No los mandaba a la escuela para que no vivieran el racismo que había vivido ella. Entonces, esta ley que vos me preguntabas si era discriminatoria, cuando vos tenés que
que reparar el daño de alguien, depende de cuál sea el daño. En cuanto al racismo, no existe una reparación. O sea, no existe una reparación real. Podés intentar equiparar. Entonces hay muchas personas que dicen, ¿por qué hay que darles a los afrodescendientes? No, no se nos está dando nada, se nos está debiendo. ¿Por qué se nos está debiendo? Porque en el momento, insisto y ya lo dije la otra vez que estuve acá, cuando se abolió la esclavitud, el Estado toma el precio del esclavizado como deuda. Y al esclavizado, no sé, lo saca para el costado, hace como puedas y arreglate como puedas. Esa actitud que tuvo el Estado en ese momento, todavía nosotros hoy seguimos pagando la consecuencia. Entonces, hay un ejercicio, que no sé cómo se llama, que lo han hecho de muchos lugares, en la página de Afro Floreciendo en Facebook, está en la versión, creo que es brasilera, simulan una partida de una carrera y hay muchas personas en el punto de partida. Entre las personas hay de todas las etnias, de todas las edades. Entonces comienzan a preguntar, voy a hacer una suposición porque no es tal cual, quien tenga casa de material y techo de planchar, que avance 2 pasos. Quien haya completado la primaria, que avance 3 pasos. Quien tenga a sus padres juntos, que avance 5 pasos. Quien no tenga que salir a trabajar, y así siguen, hasta que es muy ilustrativo dónde quedamos nosotros la población afrodescendiente. Pero entonces siempre se presentan datos, se presentan encuestas, y a mí me gusta ir más a la verdad de la cuestión, ¿no? Bueno, cómo duerme un niño, o comparar un niño afro de 10 años, una niña afro de 10 años y una niña no afro de 10 años. Y vemos cuántas comidas tiene en el día, cuántos pares de calzados tiene para ir a su institución educativa, cómo es el techo de su casa, cómo es el baño si es que lo tiene, si tiene pozo negro o si tiene saneamiento. Todos esos indicadores hablan de la calidad de vida y está por más que demostrado que la población afro sigue sin al menos una necesidad básica sin cubrir. Entonces, esta ley 19.122 intenta acortar la distancia entre las poblaciones afro y no afro, pero no es discriminatoria, primero, porque la prioridad es para la población afro. Y segundo, bueno, es un buen intento. De hecho, la ley 19.122 a mí me impulsó a terminar el bachillerato y bueno, y hoy estoy acá, donde estoy cursando un nivel terciario. Pe- Sí, sin duda alguna que es un tema ideológico. Sí, sí. Y hasta el propio Bolívar, que fue criado por una persona esclavizada, tampoco le dio a la población afro los derechos que le otorga la vida. Así que sí será una cuestión ideológica. Claro que sí. Cuando referís, Virginia, a un tema ideológico, digo, porque acá una persona por WhatsApp nos hace un planteo, dice, ¿no será tiempo de cambiar el chip? Este tema políticamente da réditos. Yo soy nieta de charrúas y jamás sentí que me discriminaran. La única etnia positiva es la humana. En realidad, la única raza es la humana. Después, etnias, habemos un montón. No sé a qué se refiere con cambiar el chip. Y no sé cómo ella habrá vivido o cómo transita su descendencia de charrúa. El tema es si me explicara bien qué es cambiar el chip, porque hay mucha gente que dice que nos victimizamos. Sí, porque hay algo de eso, ¿no? Digo, yo te he venido siguiendo y como en todos lados y como toda cosa, tenés quienes lo hacen desde el convencimiento de la transformación de algo y tenés quienes aprovechan el viento de popa
para otros intereses. Y lamentablemente el tema de los afrodescendientes en el Uruguay se ha aprovechado, y supongo que por ahí viene la mano para asociar que si sos afrodescendiente también estás asociado hasta ideológica y políticamente a algún tipo de corriente, ¿verdad? Y creo que no debería ser así. Sobre todo eso se da mucho en Montevideo, en que se han transformado en una especie de comité de base del Frente Amplio todas aquellas organizaciones e instituciones que en algún momento promulgaron y impulsaron esta reivindicación de la raza negra en el Uruguay. Sí, el tema es que el reconocimiento de los derechos de todas y todos viene de la mano de la izquierda. Eso sin duda. Y no solamente en el Uruguay. ¿Ah? Es en todo el continente. Es a partir de los gobiernos de izquierda que en Venezuela se empiezan a aplicar políticas sociales y educativas para la población afrodescendiente. Actualmente en Venezuela. En Venezuela, cuando asume la izquierda. Ajá. En Brasil, cuando asume la izquierda, es lo mismo. O sea, el reconocimiento, y cuando digo esto, digo como mujer negra también, sí, porque con el tema de la mujer pasa igual. Los derechos de todas y todos es asociado a la izquierda. La derecha no está asociada al cumplimiento de los derechos de las personas, de todas las personas por igual. Eso está asociado a la izquierda y no solamente en el Uruguay, en todo el continente, como primera cosa. Segundo, el Uruguay, yo siempre me quejo de esto, desde el día 1, parece que fuera un país desde el Río Negro hacia el sur y parece que fuera otro país desde el Río Negro hacia el norte. Ahora, el confort es una condición humana. Cualquiera sea tu ideología política, tu etnia, tu creencia religiosa, todos buscamos y queremos el confort, mínimamente. Ahora está, ¿qué te da el confort a vos? Entonces, si a vos tu religión te da confort, y bueno, vamos a ver qué religioso sos, ¿no? Si a vos tu partido político te da confort, y bueno, vamos a ver qué dirigente político sos. Si sos un militante por los derechos de las mujeres, y tu lugar, o el lugar que te vayan dando, te da confort, y vamos a ver qué tan militante por los derechos de las mujeres sos. Y así podría seguir. Si vos sos un militante por los derechos de los afrodescendientes y eso te da un confort y un lugar, y bueno, vamos a ver qué tal sos. El tema está que las personas todas no nos podemos excusar atrás de nuestros partidos políticos ni de nuestras luchas para justificar cosas que no están bien. Que no están bien. Entonces, depende de dónde estés vos y qué lugar tengas, va a ser muy fácil que digas qué está bien o qué está mal, o que, no sé a qué se refiere con eso de cambiar el chip. Una vez dijo el Che Guevara, mientras haya un niño, y yo le voy a agregar una niña, que no tenga acceso a la salud, que no tenga alimentación y que no tenga sus necesidades básicas, las condiciones para la revolución están dadas. La población afrodescendiente está empobrecida y ahora, de ahora en más, va a estar por debajo de la pobreza como ya estuvimos. Las condiciones para la revolución están dadas. Por supuesto no va a ser con un fusil en el hombro, ya esa época no está bien, no pasó, ya pasó. Y no dieron buenos resultados y las herencias no son muy buenas. Y las dictaduras también cambiaron. Sí. Ya las dictaduras no son como fueron antes. Ya cambió el paradigma de la dictadura. Esto es igual. Te digo, Virginia, que con vos podríamos sentarnos a debatir, no solamente porque, a ver, Muchas gracias, Emma, mi amor. Te entras en un tema que es totalmente apasionante a la hora de generar debate. Gracias. Sí, dale, Marcelo. No, dije gracias Emma, por el apoyo técnico de Emma. Bueno, ya viene el tuyo, Marcelo. Nos está sirviendo agua, Emita. Sí, muchas gracias. ¿Y sabes por qué nos está sirviendo agua? Para que sigamos hablando. No, pero que no se seque la garganta. No, y entonces me gusta, me interesa, más que me gusta mucho, remarcar, porque yo sé que no es la primera vez esto de que cambiar el chip, no se victimicen, no tienen que ser rencorosos, me dijo alguien una vez. Sí, no tienen que ser rencorosos. Yo hay una frase que he acunado como propia, que no es mía, que es del sabalero, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Exacto. Solamente quien lo vive puede transmitir la vivencia, el otro la puede balconear, puede aproximarse, interpretarlo, puede imaginarlo. Eso es así, pero también es una realidad que
todos estos temas de a rato se salen de los carriles que deberían seguir transitando para ir tras esos logros o esas conquistas de derechos. Y vos comenzaste esta entrevista hablando del candombe y su asociación a la comparsa, ¿verdad? Pero Montevideo hace reverencia a eso. Sí, si decimos Montevideo decimos mucho. Claro, no. Porque ¿sabes por qué te digo esto? Porque viste que siempre uno tiende a generalizar. Claro, por eso. Cualquier persona, siempre. Por eso yo soy muy detallista en eso, porque claro. A ver, a lo que voy es, si hay alguien que se ha encargado de vapulear el candombe, son las propias comparsas montevideanas que en su gran mayoría están integrados por afrodescendientes, ¿sí? O tienen sus raíces ahí, y que han ido desvirtuando esa propia cultura. Uno alcanza con ir a la calle Durazno, ahí en esa zona, y ver durante todo el año además cómo ensayan y practican, y cómo ellos mismos, como comparsas, han ido dibujando el significado hasta el propio candombe, ¿no? Por Durazno yo no conozco ninguna, te diré. Van por Isla de Flores. ¿Y no por Durazno también? Bueno. No. A ver, te lo digo porque durante mucho tiempo viajé a Montevideo. Como nunca vi por Durazno, por eso me llamó la atención. Hace mucho tiempo que no voy, pero... Igual que yo no haya visto, no quiere decir que no pasa, obvio. No, el tema es que, viste que yo tengo unas discusiones internas con una referencia dentro de la comunidad negra, que es Sergio Ortuño, que siempre le digo, el candombe está en Caraguatá, el candombe está en Pintadito, el candombe está en el río Uruguay, el candombe está ahí. El tema es que la conjunción de la musicalidad, de la representatividad de la comparsa, de la comunidad y de la cultura del candombe, sin duda que es en el sur de Montevideo. Ahí se da un conjunto de cosas. Pero tomar eso como generalidad, y no, porque yo te podría decir, no, Montevideo hay comparsas que mantienen sí la cultura del candombe y son representativas de la matriz africana. No son las hegemónicas, no son la mayoría, pero no podemos dejar todo un rico patrimonio de la comunidad negra solamente en el sur de Montevideo, solamente en 4 o 5 comparsas, porque es mucho más. El problema está en que hay una apropiación de lo nuestro, entonces cualquier persona entiende que hace, y entonces es una generalidad, y no es así. Pero bueno, ahí está el lío, porque hay quienes te dicen, no, el candombe es de todos, el candombe es uruguayo. No, el candombe no es, ¿de dónde lo sacó Uruguay? ¿De abajo de la piedra? No lo sacó de abajo de la piedra el Uruguay. El candombe, la cultura del candombe le pertenece a la comunidad negra. Y desde siempre, hay personas que se creían que en las casas de inquilinato del barrio sur había solamente población negra. No es así. Ahí llegaban las personas que no tenían dónde vivir. Entonces, esa persona que no es afro y tiene mi misma vivencia, por supuesto que practica la cultura del candombe. Y no tiene que necesariamente ser fenotípicamente negra. Entonces, no tiene que ver con color, tiene que ver con la comunidad, que es la comunidad negra. Tiene que ver con la cultura también. Claro, pero por eso, y acá a Marcelo también comprometerlo con Virginia, tenemos que generar más seguido este tipo de debate, porque se generaliza también. Estoy pensando en la dupla perfecta para este tipo de intercambio de opinión. A ver. Virginia Rodríguez y Gloria Rodríguez. Sería genial. Sería genial ahí. Porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la senadora Gloria Rodríguez para hablar de estos temas. Interesante la entrevista, muchísimo más interesante lo que hablamos después de apagar el micrófono. Eso ocurre. Jorge, tú hablabas de una agenda de derechos de la izquierda, ¿no? Yo quisiera utilizar otro término para eso. Quiero hablar de una agenda de derechos desde el progresismo. Tú sabes que tengo una visión crítica de lo que se autoidentifica a la izquierda. La pregunta para Virginia es la siguiente. En este cambio de gobierno, dado que ustedes reconocen que fue el gobierno del Frente el que impulsó estas leyes, ¿han sentido alguna pérdida o ven amenazada esos derechos? No ha transcurrido un año todavía, pero... Mira,
los indicadores de los que yo en los que yo me pongo son en la educación y en la vivienda, ¿no? Yo no leí la LUC todavía. He escuchado, he participado de actividades en los cuales he escuchado los planes que ya no van a estar más. La población afro, como esto que expliqué, es de 10 estudiantes afrodescendientes, solo 3 terminan el bachillerato. Ya ahí estamos en pérdida. O sea que con las políticas aplicadas por los gobiernos de izquierda, estábamos ahí con esa cifra. Si a nuestros gurises les cuesta llegar al bachillerato completo, les cuesta ser parte de una institución educativa, imagino que si escasea la oferta o si se complica para la población en general, y para nosotros se va a complicar mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros estuvimos por debajo de la línea de la pobreza y seguimos manteniéndonos ahí, el impacto que tenga la sociedad uruguaya va a recaer doblemente sobre la población negra, sin ni siquiera ponerme en el detalle de leerlo o de interiorizarme más en lo que es. Entonces, si la población negra, en un gobierno de izquierda que aplica políticas educativas y sociales para intentar equiparar las necesidades de todas y todos, y así todos nosotros estamos en la periferia, estamos con al menos una necesidad básica sin cubrir, las poblaciones carcelarias, tendríamos que saber qué población afro hay y qué no afro para saber cómo estamos. ¿Por qué? Porque si nuestros jóvenes no se educan, si no llegan a completar el bachillerato, ¿dónde quedan? ¿Cuál es el trabajo al que acceden? ¿Cómo llegan a su desarrollo integral? Porque la educación es un derecho humano. Es la herramienta fundamental para desarrollarse uno integralmente. Si nuestros jóvenes no llegan a eso porque ya les cuesta, entonces cuando todo eso ni siquiera esté, ¿dónde vamos a estar? O sea, salvo que venga el Espíritu Santo o una madrina con una varita, la población afro va a salir de donde está. Si ya con un gobierno que atendía esas necesidades estaba donde estaba. Virginia, ¿realmente tú crees que los gobiernos de izquierda atendieron esas necesidades? O, y esto me hago cargo de lo que digo, o simplemente focalizaron un segmento de la población por un tema netamente de tener un voto cautivo. Y te voy a dar ejemplos. Se hizo mucha propaganda en cuanto a los derechos conquistados, en cuanto a los afrodescendientes. Ahí tenés un público objetivo focalizado. Lo mismo pasó con el tema del género, ¿verdad? Se trató de tener otro público cautivo, digo, y cuando que al punto tal que se llegó a desvirtuar hasta el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Porque, digo, y esto me estoy haciendo cargo de lo que digo y es opinión personal. Digo, entonces yo te escucho atentamente decir, se lograron, o simplemente los utilizaron para tener ese público cautivo con una mirada netamente electoral. Mira, si vos le preguntás a la mamá... Es más, perdona, y te agrego esto, no veo dentro de las filas de izquierda a ningún afrodescendiente negro o negra, ¿verdad? En primeras líneas, no hay, en primeras líneas no. Si vos le preguntás a la mamá de un chiquilín que haya entrado a un empleo por el 8% de la cuota 19.122, te va a decir que sí. Claro. Está bien que diga que sí. Está perfecto. Está perfecto. El impacto que causa en esa familia que ese joven entre a un empleo público-privado, no lo sabemos ni vos, ni yo, ni Pepe Mujica, que fue el que firmó la ley. Y otra cosa, la ley se aprobó, ahora impulsada fue por la sociedad civil. No es el Frente Amplio que dijo, venía la población afrodescendiente, vamos a darle esto. Yo ahí, y voy a seguir disintiendo con vos, y me gustaría que me hagan un debate de esto, porque esto realmente nos hace mover todas las matrices de aprendizaje incluso, ¿verdad? Con la sociedad civil ha pasado algo muy parecido que lo que pasó con los sindicatos y el PCNT, ¿verdad? Hoy la sociedad civil y
y no es casualidad, porque eso en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando ganaba el Frente Amplio por primera vez y aún no asumida la que iba a ser la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, Marina Arismendi, negó y repudió la sociedad civil de ese momento. Lo hizo acá en Paysandú, en la Casa de la Universidad, en la entonces Casa de la Universidad, dijo, el Estado se va a hacer cargo de... Y después fomentó nuevas organizaciones civiles con esa impronta de espejo al partido político. Entonces, cuando me dicen la sociedad civil impulsó, salvo excepciones que las hay, y que las conozco también, al igual que en los gremios, salvo excepciones, hoy no podemos hablar de una sociedad civil independiente de un partido político, como no podemos hablar de un PCNT independiente de un partido político. El ejemplo más claro hoy que tenemos eso es el tema de lo que se va a llevar adelante, la recolección de firmas para derogar la LUC. Por un lado son 135 artículos que algunos van a tratar de plebiscitar, y por otro lado, otra corriente lleva la LUC completa, ¿verdad? No sé si me expliqué, sí, perdona, pero pasa que me encanta. Sí, te explicaste perfecto. Yo, hablando con Gloria Rodríguez, que me recibió en su despacho, que ustedes la nombraban, me dice lo mismo que me decís vos. No, la sociedad civil, lamentablemente... ella me dijo, quemaron la herramienta de la sociedad civil. Y le dije, perdóname, Gloria, pero estás equivocada, porque yo soy sociedad civil. Por eso dije salvo excepciones. Entonces, cuando decimos sociedad civil, por ejemplo, atrás de esta ley 19.122 hay muchas compañeras y compañeros en cuanto a la población afrodescendiente. Ahora, reducir la lucha de los afrodescendientes a ellos y a ellas no está bien, porque Amanda Rorra, que no está en este plano ya, no tiene nada que ver ni con Tabaré Vázquez, ni con el Frente Amplio, ni con Pepe Mujica, ni con... Ella fue una luchadora. Y que ella no dejó semilla en los que estamos hoy, sí, claro que las dejó. Entonces nunca es a partir de nosotros, es a partir de otros. Y los contextos políticos van a ayudar o van a empeorar la cuestión. Entonces, vuelvo a lo mismo, generalizar no está bien, en ningún sentido. Entonces decir que la sociedad civil afrodescendiente está identificada con el Frente Amplio, bueno, entonces dame nombres. Yo soy sociedad civil, yo lucho por los derechos de los afrodescendientes y yo no trabajo para el Frente Amplio. Sí, ahora no se me viene ninguna a la cabeza, sobre todo en Montevideo. Entonces, pero el por tema eso de dije cuando salvo uno, excepciones. por algo yo te hablo del confort, porque a Beatriz Argimón, nuestra vicepresidenta, es una reconocida luchadora por los derechos de la mujer, pero pertenece a un partido el cual han brotado 3, 4, 5 casos de personas que entregan trabajos por favores sexuales. Y esa es la construcción de un relato, perdónate que te conté, la construcción no, de un relato. pero déjame que termine la idea. Entonces, en Cerro Largo, un dirigente político está involucrado en favores que tienen que ver con los abusos sexuales. Un intendente del departamento de Colonia, Carlos Moreira, ofrece pasantías a cambio de favores sexuales. Los abusadores sexuales pueden estar acá sentados en esta mesa, puede ser cualquier persona que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque Paysandú está en el podio de la trata de niñas y jóvenes. Y estas personas, ¿dónde están? ¿Escondidas? No. Son docentes. Son dirigentes políticos, pueden ser dirigentes sindicales, pueden ser maestros, pueden ser profesores de cualquier cosa. Y los políticos no están afuera de eso. Entonces, estas personas que están por lo bajo son como las ratas. Si sale uno al público, es porque abajo tenés a 15. Y si yo me identifico como luchadora por los derechos de los afrodescendientes y discrimino a una persona porque sea down, no tengo autoridad moral para después para después volver a ponerme frente a una persona y decir que yo lucho por los derechos de las personas afrodescendientes. Totalmente, ahí comparto. Entonces, yo como ciudadana, a la vicepresidenta que se identifica con la lucha de la mujer, ¿y vos qué pensás hacer adentro de tu partido? ¿Cómo vos perteneces a un partido donde permiten personas así?
donde no la condenan públicamente. Yo estoy en completamente desacuerdo con la vicepresidenta del país, porque es la vicepresidenta del país. Lo mismo que hizo Tabaré Vázquez cuando vetó la ley que despenalizaba el aborto. No, su religión política, guárdesela en el bolsillo, señor, porque usted es el presidente de la República. Entras en otro terreno. Entonces, cuando asumimos la responsabilidad de representar a las personas que te votan, tenés que asumir esa responsabilidad. Tenés que asumir que si sos la vicepresidenta y vos luchás por los derechos de la mujer, no podés pertenecer a un partido que está lleno de abusadores de niñas, niños y adolescentes. Eso es así. Entonces, vuelvo, Jorge, a esto que decís vos con que si la población afrodescendiente de los derechos están involucrados al Frente Amplio, lo que cada persona hace por su confort es personal. Y es condenable. Disculpe que sea el malo de la película. Sí, pero está tenemos bueno. que ir cerrando el espacio, pero en realidad el espacio no se cerró. Quedaron muchas interrogantes, muchos y hay gente que está opinando por WhatsApp. Mucho intercambio de información. Yo, por ejemplo, considero que Beatriz Argimón, porque hay gente que dice que hay que dar la pelea de adentro. Tal vez ella quiere dar la pelea de adentro y objetó a Moreira. Pero por eso... capaz es media tibia o capaz debería ser de otra manera. Pero lo que disculpa mejor, porque si no nos cerramos más el espacio. Agradecerle a Virginia su participación, que además dejó una semilla para seguir conversando sobre estos temas con su contundencia, porque vamos a coincidir, Jorge, que es contundente en sus afirmaciones. Pero lo dice totalmente, cuando algo se defiende desde el convencimiento, eso está bueno. Ahora, cuando uno defiende algo porque está mandatado a defenderlo, ahí es cuando uno empieza a hacer agua. Así hacemos agua a cualquier persona en cualquier lugar que ocupemos. Entonces, hoy yo soy de a pie, no le respondo a nadie y no tengo más intereses que, como te dije, todas las niñas y niños tienen... Todas, no solamente la población afro. Es que nosotros venimos 200 años atrás. Entonces necesita la vehemencia que le pongo. Y con respecto a lo que decían de eso de gracias, Negrito, yo le pido al oyente que se imagine esto. Usted es blanco, ¿verdad? Y hay una persona con la que no simpatiza, con la que ha tenido un montón de problemas, y se acerca y le dice, ¿qué haces, blanquito? Suena despectivo, ¿verdad? Entonces... nosotros no nos saludamos así los blancos. ¿Qué haces, blanquito? Entonces ahí, para rescatar un poco, desde ese fondo de la historia que plantea Virginia, ese valor de la palabra gracias, negrito.